Los comentarios y opiniones en este podcast son meramente opiniones y de conocimiento de las presentadoras. En caso de sentir alguna ofensa, no tomarlo personal. Psicología adolescente. Bienvenidos y bienvenidas a su podcast de Psicología Adolescente. El capítulo de hoy se llama Efectos psicológicos pospandemia en la educación. Vamos a presentarnos rápidamente las personas que estamos aquí reunidas hoy para compartir un poco de información personal sobre nuestra experiencia que tuvimos en clases en línea. Hola, me presento. Mi nombre es Mariana Abrego Castro y soy estudiante de licenciatura preescolar. Hola Mariana, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, un placer estar aquí. Mi nombre es Ana Gabriela Espinosa Arriola y de igual manera soy estudiante de licenciatura de educación preescolar. Y por último me presento yo. Mi nombre es Brianda Danaí Flores Jiménez. Un gusto poder compartir con ustedes mi experiencia durante la pandemia. El día de hoy tenemos dos invitadas especiales. Preséntense, por favor. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Brianda Judith Jiménez González y soy licenciada en educación escolar. Hola, yo soy Karen Andrea Hernández Mendoza, aunque todos me conocen como Karenan. Tengo 18 años, estoy estudiando mi segundo semestre en la carrera de pedagogía y doy clases de debate en una preparatoria. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy, siéntanse bienvenidas. Bueno, el día de hoy decidimos hablar de este tema porque hemos observado que la pandemia ha provocado una gran pérdida educativa. Hoy en día se han hecho notar las consecuencias que nos ha dejado la pandemia. Además del problema sanitario, lo que también ha influido es la incorporación del alumnado a las instituciones, tanto la forma de dar clase como la de relacionarse, el profesorado, alumnado y las familias. Sí, de hecho se han visto modificadas porque hemos cambiado nuestras rutinas y estilos de vida, porque es necesario que nos adaptemos a esta nueva situación. Pero a ver, Brianda, Ana, cuéntenos un poco de su experiencia en clases en línea. La verdad mi experiencia fue muy triste, ya que por las fechas de diciembre, donde comenzaban los brotes de COVID, recuerdo, mi familia entera pues se contagió. Y mi papá y mis abuelos, pues, lamentablemente se vieron muy delicados. Por lo que, claro, pues, influyó en mi persona. O sea, mantenerme en línea teniendo la enfermedad que nunca antes había experimentado mi cuerpo. Todo el tiempo me la pasaba cansada, con sueño, sin ganas de hacer nada. Y además, con la preocupación de mis familiares. Y para acabarla, la de todas las tareas que me dejaban. La verdad, a veces entregaba los trabajos por entregarlos. Porque, pues no se imaginan la saturación de trabajos. O sea, pasaba literalmente, ahora sí como dice la chaviza, 24/7 frente a mi computadora. Sentada a veces sin comer e incluso sin dormir. O dormir muy pocas horas que no me hacían rendir para nada. Todo el tiempo me sentía derrotada. Ha sido la peor experiencia de mi vida que he tenido sin duda. O sea, me destrozó como persona y siento que a partir de esa pandemia, pues mi forma de pensar cambió completamente. Ya que antes, sin pensar, pues abrazaba a mis amigos, los besaba y pues les daba ese afecto, amigo. Y hoy en día, pues le pienso todavía hasta para respirar cuando estornudan a un lado mío. O sea, se los juro, cuando una persona estornuda, me aguanto la respiración por miedo a contraer cualquier virus. O sea, cualquier virus que siento que ponga en riesgo la salud de mis familiares me da muchísimo miedo. Y pues en mi rendimiento escolar creo que mi mayor fuerza fue mi papá. A pesar pues de que él no estaba con nosotros, se encontraba en el hospital y muy delicado, pues nos hablaba. Nos hacía videollamada y siempre me decía, no, tú no pienses como los demás, no seas igual que los demás, no te dejes vencer por la pereza y la mediocridad. Mientras ellos se duermen, tú estudia y razona todo lo que te enseñan, todo lo que ves en clases y verás que pues llevarás grande ventaja pues entre todos. No seas una persona conformista, me decía. O sea, siempre era
no seas conforme, no seas conforme, mientras los otros duermen, tú échale ganas, ¿va? Y yo, pues sí, ahí me cayó el 20, pues me puse a estudiar, poner atención en clases, o sea, antes sí me dormía, se los juro. De que entraba mi mamá y ¿qué estás haciendo? ¿En qué clase estás? Y yo, ¿qué? ¿Ya acabó la clase? O sea, me quedaba dormida. Y pues como no me obligaban a prender mi cámara, pues la comencé a encender como para sentirme pues con la obligación y la necesidad de no hacer otras cosas mientras tenía clases. Y pues ya mis clases eran en vivo, plataformas digitales. Y pues hoy la verdad agradezco siempre pues a mis papás que estuvieron ahí y que mi papá sobre todo pues tuvo la razón. Me mantuve, incluso pues aceleré mi ritmo de aprendizaje y comprensión de actividades también, ¿va? Ay, qué triste que tu papá haya pasado por esa situación. Pero qué bueno que todos esos consejos que te daba los tomaste en cuenta y los pusiste en práctica. Pues miren, chicas, en mi caso nunca tenía clases virtuales. Los maestros siempre cancelaban las clases a último momento y me dejaban bastante tarea en la plataforma del colegio o en Classroom. Era bastante estresante porque había veces que no sabía ni qué hacer y solamente hacía las tareas realmente por cumplir. Y pues para mí no fue nada agradable. Ay, la verdad sí te entiendo porque a mí casi me pasó lo mismo, o sea, de que tenía bien poquitas clases, mis maestros no se daban el tiempo pues, de preparar una clase porque su pretexto era de que no sabían y pues mejor de que decidían enviarnos documentos, pero la verdad ni los entendíamos. O sea, si tú enviabas la tarea, ya los maestros pensaban que estabas aprendiendo, aunque lo hicieras solamente por cumplir. Entonces, la verdad, siento que yo no aprendí nada estando en línea. Los entiendo, o sea, todos pasamos por diferentes situaciones en esta pandemia. O sea, la situación de pandemia, este confinamiento, la educación a distancia, pues claramente han tenido consecuencias negativas a nivel emocional, en los diferentes miembros de la comunidad educativa que se han manifestado, a lo mejor con menor o mayor intensidad. Pero bueno, ¿nos puedes explicar un poco de cómo fue tu experiencia, Judith, dando clases antes y después de la pandemia? ¿Qué cambios pudiste notar? Bueno, les voy a hablar acerca de mi experiencia dando clases antes y después de la pandemia. Bueno, antes de la pandemia pues todo iba muy bien. Los pequeños pues estábamos trabajando con situaciones que yo pude planear en base o de acuerdo a sus intereses, a sus necesidades. Cuando comenzó la pandemia, pues fue un cambio rotundo porque primeramente no tenían muchos de los niños algún medio a su alcance para poder estar en contacto con ellos. Algunos otros sí, pero pues con los que no fue un poco difícil llevar a cabo pues nuestro trabajo. Para ello pues fue necesario primero nosotros pues capacitarnos, conocer plataformas que no conocíamos aún y pues de las cuales fue muy beneficioso el trabajar con ellas, porque de esta forma pues pudimos mantenernos en contacto con los pequeños. Era más fácil con aquellos que sí tenían lo que era internet en casa. Con los que no, pues en ocasiones era cuestión de grabarles un video para poderles hacerles llegar la actividad o en este caso la explicación del tema a tratar. Con los que sí estaban en línea, pues nos conectábamos por algunas de las plataformas, como ustedes ya sabrán cuáles son: Zoom, Meet, incluso por WhatsApp también nos conectábamos y de esta forma pues yo daba mi clase a una hora determinada. Pues mi clase no tenía que durar a lo mejor lo que duraba presencialmente, porque
pues no es lo mismo estar de manera presencial que pues estar por un medio virtual, ya que los niños pues por un momento sí captan tu atención, pero después pues pierden el interés. Entonces esa era una de las barreras, pero pues de alguna u otra forma se trabajaron actividades. A lo mejor no se logró el objetivo al 100 por el hecho de que, como ya les comento, no todos tenían la oportunidad de acercarse a este medio o a estos medios, y pues fue como el impedimento. Al regresar después de la pandemia, pues pude notar que los niños venían pues un poco, ¿qué se puede decir? Atrasados. Sí, atrasados. Les costaba el hecho de adaptarse a normas, a llevar a cabo normas de conducta, reglas de conducta, a apropiarse de ellas, a convivir incluso con sus compañeros, algunos un poco egocéntricos, algunos otros pues a veces no estaban de acuerdo con prestarle algún material o compartir con su compañero, y también de que les gustaba como más jugar solitariamente. Eso también yo lo pude notar. Ya ahorita, ya en el tiempo en el que estamos, no, pues ya otra vez los niños ya se adaptaron, ya otra vez volvieron a ser niños, pues. Ya juegan con sus compañeros, conviven más de una manera más sana, más tolerante, sí, y pues pienso que ha sido muy muy beneficioso el hecho de que puedan o hayan regresado a la escuela. Muchas gracias por haberte abierto con nosotros. Es sorprendente cómo nos afectó a todos, tanto emocionalmente como a nivel educativo. Y no solamente a nivel superior, sino también a nivel básico. Es increíble ver cómo a los niños de preescolar también les genera un rezago escolar. Bueno, ¿y tú, Karen? ¿Nos puedes hablar de qué opinas de la educación después de la pandemia? ¿Y cómo fue tu situación dentro de ella? En lo personal considero que hay un enorme cambio entre la educación que tuvimos antes de la pandemia, la que tuvimos durante la pandemia y la que tenemos ahorita o estamos intentando construir después de la pandemia. La pandemia trajo un cambio muy grande a la vida de todos los maestros, los alumnos y los futuros maestros. Pero la pandemia hizo que el mundo parara y que nos pusiéramos a reflexionar si realmente lo que estamos haciendo con la educación es correcto o no. Y claro que esta educación en la pandemia nos trajo cosas muy buenas, que creo que ya se han hablado muchos, como ese tipo de automatización de los procesos que son un poco más tediosos tanto para alumnos como para maestros, la implementación de nuevas tecnologías y esta visión de ver a la educación desde un punto diferente, que podemos tomar una educación en línea desde cualquier punto del mundo y tener una educación de calidad, sea donde sea que estés. Pero a pesar de todas estas ventajas que trajo la pandemia, creo que también hay varias desventajas en cuanto a la educación que no hemos explorado lo suficiente. Quizá porque son muy nuevas y quizá porque no hemos tenido como esta investigación más desarrollada. Pero hablo sobre todas estas cosas psicológicas que sufrieron los alumnos dentro de la pandemia. Y por esa razón me siento muy honrada de ser invitada a este podcast para poder tratar este tema tan relevante que aún no se le ha dado el enfoque que se le debería de dar. Creo que con lo primero que debería de empezar hablando sería mi propia experiencia en la educación de pandemia. Cuando tenía 15 años, entré a estudiar la preparatoria.
Me iba acoplando un poco, estaba intentando encajar con mis amigos, con mis compañeros de clase, con este nuevo sistema al que me metía, porque venía de una escuela completamente distinta. Y en este proceso, a los 6 meses, se cierra todo. Un día simplemente no regresamos a clases. Y la vida de muchas personas cambió. Algunos dirán que nos quitaron algunos años, que nos lo robaron y que no existieron, pero para mí no es así. No creo que nos hayan robado años la pandemia, sino más bien que nos dio muchos aprendizajes. Y solamente las personas que estaban en esta energía de querer aprender y en esta visión de querer ver las cosas que realmente eran importantes, pudieron notar estos aprendizajes que nos dejó la pandemia. Quizá con un poco de sufrimiento, quizá con un poco de retos que nos dejaron. Y en estos retos fueron el intentar convivir contigo mismo y exigirte a ti mismo el hacer las cosas que hacías en la escuela, pero ahora desde tu propia autoexigencia. Es muy interesante escuchar dos puntos de vista totalmente diferentes. Karen, tú, pues, en ese momento, pues, estudiabas la preparatoria, tenías el rol de estudiante. En cambio, Judith, pues, ella contaba con el rol de ser maestra, ser docente. Sí, realmente fue muy interesante escuchar sus experiencias. Judith, Karen, ya para finalizar, algo que quieran comentar. Y bueno, chicas, me despido de ustedes. Les agradezco mucho por la invitación a este podcast. Espero que mi experiencia compartida con ustedes,